hasta después de eso, que ya se presentaron muchos casos. Este sistema es importante entonces para no generar este tipo de lesión, una lesión funcional. ¿Vale? Tiene una configuración externa que vamos a dividir en lóbulos. Tenemos un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, que se encuentra acá, viéndolo desde un corte sagital. Esta parte sería la parte medial, y por detrás de esta, la parte lateral, tenemos un lóbulo occipital, que es esta de acá, un sistema límbico, y la ínsula que se encuentra por detrás de esta zona, que está tapada también tanto por el lóbulo frontal como por el lóbulo temporal. Bien, vamos a desglosar un poquito más de esta pausa, ¿sí? Bien, hablemos un poquito del sistema de protección. El sistema de protección está dado por, como les había indicado, la calota, que es la porción más externa, ¿sí? Y la parte dura. Al fusionarse las cisuras, generan pues una estructura cerrada, inamovible, y eso condiciona a que dentro de esta se genere esto, una presión constante fisiológica. Bien, antes de eso, antes de llegar a esta presión, vamos a hablar primero de las meninges, ¿sí? Tenemos tres capas más conocidas, que tenemos a la dura madre, a la aracnoides y a la pía madre, en este orden, de afuera hacia adentro, dura madre por fuera, hacia el medio la aracnoides, y junto a lo que viene a ser el encéfalo, la pía madre. Si ustedes pueden apreciar, acá vemos unos vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿En dónde están discurriendo estos vasos sanguíneos? Pues acá, en la aracnoides. ¿Ok? Entonces los vasos sanguíneos discurren a nivel de lo que es la aracnoides. ¿Ok? Pero los senos venosos que drenan la sangre venosa están en la dura madre. Acá. ¿Sí? Este es un seno venoso. Este es el seno venoso sagital superior. ¿Ok? Al generarse una presión dentro, pues todas las estructuras son constantes, están en un constante equilibrio, y ese equilibrio puede ser interrumpido por alguna alteración, alguna noxa, ¿sí? ¿Alguna noxa que se recuerden? ¿O algo que pueda generar algún daño dentro del cerebro? Traumatismo, muy bien, doctora. ¿Qué genera? Sangrado. El sangrado genera pues un espacio ocupante. ¿Alguno? ¿Otro ejemplo? Tumores, perfecto. ¿Algún tumor que sepan, doctores, del sistema nervioso? La hipófisis, muy poco, ¿sabe por qué? Porque pues está contenido dentro de la silla turca y no genera mucho efecto, a menos que sean macroadenomas gigantes, que son muy poco frecuentes. Isquemias, muy bien, doctora. La isquemia sí puede generar un efecto de masa, pero a consecuencia de la inflamación que genera el tejido que ha muerto. ¿Ya? Muy bien. ¿Otro ejemplo? ¿ACVs? Lo mismo que las isquemias, ¿no? Derrames, lo mismo. Meningitis, muy bien, doctor. Sí, las meningitis pueden generar en menor proporción, pero sí lo pueden hacer. Los tumores, algún tipo de tumor que sepan. ¿Cuál es el tumor más frecuente del sistema nervioso central? ¿Saben? Son las metástasis. ¿Ya? O sea que muy frecuentemente tenemos tumores de metástasis, ¿sí? Ahora, el tumor más frecuente del sistema nervioso central son los gliomas. Y pues estos gliomas tienen diferentes grados. En fin, esta clase no es para determinar sobre las patologías, sino lo que es normal. Pero el equilibrio constante que se genera dentro de esta cavidad pues va a dar una presión intracraneal, y esta presión intracraneal está circunscrita entre estos valores, entre 5 y 15 centímetros de agua. ¿Sí? ¿Cuándo o a partir de qué valor nosotros indicamos que hay una hipertensión endocranial? A partir de 20 por encima.
Cuando decimos que hay una hipertensión arterial, una hipertensión endocranial severa, cuando es por encima de 40. ¿Sí? Normalmente hay que pensar si es que tiene una presión intracraneal exagerada, que el paciente no vaya a tener una condición de inmunosupresión. Los pacientes inmunosuprimidos, la criptococosis en específico genera un aumento exagerado de la presión intracraneal. ¿Sí? Hablemos un poquito entonces de las estructuras que tenemos dentro del cerebro. Tenemos sangre venosa, tenemos sangre arterial, tenemos la masa encefálica y también tenemos el líquido cerebroespinal o el líquido cefalorraquídeo, que es un ultrafiltrado del plasma. ¿Bien? Eso es lo normal. ¿Qué pasa si tenemos una lesión ocupante de espacio? Llámese infartos, llámese tumores o abscesos o eso por ahí. Pues ocupa espacio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que pasar con los demás sistemas? Tienen que ver la manera de compensar, porque no se va a ir este absceso, no se va a ir este tumor, no se va a ir este infarto de la cabeza. Entonces, hay sistemas que compensan para poder regular la presión dentro de estos valores. En primer lugar, la sangre venosa y en segundo lugar, el líquido cerebroespinal. Hay una disminución en lo que es la sangre venosa y el líquido cerebroespinal con intención de compensar. Ya en circunstancias mayores, cuando este tumor sigue creciendo, aumentando de volumen, va a generar un cambio hemodinámico, o sea, va a disminuir la cantidad de la sangre arterial, pero con la consiguiente consecuencia de que pues, el cerebro no puede vivir sin sangre, ¿verdad? Y lógicamente van a haber repercusiones. Los sistemas primarios, el venoso y el líquido cefalorraquídeo, si es que disminuyen, pues no va a condicionar a ningún daño cerebral, pero sí ya cuando tenemos una compensación arterial, ¿vale? Y si este sistema ya falla, porque el tumor sigue creciendo, pues habrá un desplazamiento de ¿qué? De lo último, que es de la masa encefálica. ¿Y qué va a condicionar eso? Las hernias, o sea que va a haber un desplazamiento del tejido cerebral de un lado hacia el otro, del cerebro hacia abajo, por cualquier orificio va a intentar salir ese cerebro. Esas son las hernias. ¿Sí? ¿Ok? Acá tenemos un ejemplo entonces de la lesión de esto, de lo que viene a ser las meninges. Y tenemos un hematoma epidural y tenemos un hematoma subdural. Su nombre indica dónde está, ¿verdad? Entonces, el hematoma epidural, ¿dónde está ubicado? ¿Por fuera o por dentro de la dura madre? Por fuera. Por fuera de la dura madre, acá. Y el hematoma subdural, por debajo de la dura, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay diferencias? Sí hay diferencias. Porque si se dan cuenta y ven el gráfico, ¿qué color es esto? Rojito, ¿verdad? ¿Y esto? Azul. Bueno, es una representación de lo que viene a ser la sangre arterial y la sangre venosa. Cuando nosotros tenemos el desgarro de esta arteria, que es la arteria meningia media, que es la arteria dependiente de la circulación extracraneal, nosotros tenemos la irrigación de la parte superior de nuestra cabeza por la carótida común, que se va a dividir en carótida interna y en carótida externa. La carótida interna entra hacia el cerebro y irriga todo el interior, y la parte de la arteria extracraneal, o la arteria carótida externa, la parte extracraneal, cara-cabeza. Hay una anastomosis entre ambas arterias con la intención de generar siempre un mecanismo ante posibles daños. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo tenemos lesiones a nivel de lo que viene a ser la arteria carótida interna, la carótida externa es un sistema de compensación. Para ello, tienen que haber perforaciones. Y dentro de estas perforaciones tenemos a esta de acá, ¿sí? Que es justamente un agujero que deja pasar a la arteria meningia
meningia media. ¿Por dónde? Por el hueso temporal. El hueso temporal, la parte lateral, es el hueso más delgado que tenemos y el más sensible a lesiones. ¿Sí? Entonces, un golpe acá, vamos a resistirlo, un golpe acá, vamos a resistirlo, un golpe acá, tal vez si no, tal vez se genera un hematoma. ¿Bien? Hay que tener cuidado. Entonces, por esa razón, se desgarra esta arteria producto de alguna lesión traumática, generalmente, y va a condicionar un sangrado del tipo arterial, porque es la arteria la que se desgarra, y va a condicionar, pues, un sangrado hacia adentro. Este sangrado, si ustedes pueden ver, es como un limón, ¿sí? Es biconvexo. Y está dado por ¿qué mecanismo? Normalmente traumático. Ahora, por lógica, ¿cuál será el grupo poblacional que generalmente presenta este tipo de sangrado? ¿Niños, ancianos o adultos? Ancianos. ¿Alguien nada más? Muy bien. En estas circunstancias es más frecuente verlo en adultos y sobre todo adultos jóvenes. ¿Sí? Son los más propensos a lesiones por los motivos X, trabajo, desplazamiento de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, los hematomas subdurales, a diferencia de estos, son por un desgarre de los senos venosos. Y los senos venosos, había indicado dónde se encuentran. La dura, ¿verdad? Muy bien, entonces, por eso son subdurales. Justamente entre lo que es la capa del aracnoides y la dura es que se genera este sangrado. Y normalmente obedece a traumatismos leves, ¿sí? O normalmente a traumatismos leves, a una flexodistensión de las arterias y senos venosos a este nivel. Normalmente es más frecuente en población adulta mayor, ancianos. La mortalidad en ambos casos es elevada, estamos hablando de un 35 hasta un 50% si es que no se hace nada, y es más frecuente el hematoma subdural frente al epidural. Bien, la forma, como se ve en la tomografía, es en forma de una banana, es una convexidad y una concavidad. ¿Sí? Se llega a ver bien ahí, ¿verdad? Imaginemos que es como una banana, ¿sí? Que se ve de esta manera. ¿Bien? Tienen las diapos, sí. Tienen las diapos, ¿no? Y en sus diapositivas se ve mucho mejor esta parte. ¿Ok? ¿No? Algunos sí, algunos no. Vale, las clases ya se las he compartido al primer grupo, y si no, pues igual se las comparto a todos, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta? No, ¿verdad? Ok. Este sistema de meninges también puede generarse, o en este sistema de meninges también puede generarse daño a nivel de hipotumorales, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esta es una lesión dependiente de la meninges. Y su nombre se llama meningioma. Muy fácil de recordar. Es una lesión tumoral que depende de las arterias y de los vasos que discurren desde la dura y desde la aracnoides. Así que siempre la característica de este tumor es que tiene una colita dural, o sea, una zona de donde tiene que tomar sangre, que es normalmente de la dura. ¿Bien? El sistema de meninges también genera espacios, y lógicamente estos espacios pueden mantener una presión diferente entre un lado y otro lado, como es la voz del cerebro, que también es meninges, y determina que el lado derecho del lado izquierdo pues tengan diferentes presiones independientes. Además tenemos estas otras meninges que separan
la parte superior de la inferior, y que se llama la tienda del cerebelo, que también pues determina una presión supratentorial de la infratentorial, ¿vale? Entonces, este sistema de meninges tiene esa capacidad de poder delimitar las presiones a ciertas regiones con la intención de que todo el sistema no falle, sino por zonas. ¿Bien? Bien, este sistema de protección no solamente cubre al sistema nervioso, en este caso al encéfalo, también discurre con lo que es la médula, así que la médula también está protegida por el sistema de meninges en su misma distribución, por fuera la dura, al medio la aracnoides y más íntimamente la pía. Esta pía genera esto, que es el ligamento dentado. Es una proyección de la pía madre hacia la dura. Lamentablemente, la médula espinal no tiene un sistema de anclaje o una forma de anclaje dentro de lo que es la columna vertebral. Sus únicos sistemas de anclaje hacia la parte superior es la unión que tiene o la continuidad que tiene con lo que es el tronco encefálico, y hacia la parte de abajo un ligamento que ahora ya vamos a ver, y pues nada más. Entonces, ¿cómo es que la médula puede mantenerse estable dentro de la médula? Dentro de la columna vertebral, perdón. Entonces, para eso es esto. Estos ligamentos dentados son como proyecciones que salen y que anclan hacia lo que viene a ser la médula, en específico las raíces nerviosas, y con ello pues mantiene su estabilidad dentro de lo que es la columna vertebral. ¿Sí? Muy bien. Hablemos un poquito entonces del otro sistema de protección, que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo tiene una función mecánica, química y también auxiliar. Dentro de la mecánica habíamos explicado que tiene la función de amortiguar golpes, ¿verdad? Dentro de la química, porque también permite el intercambio de ciertas sustancias entre esta y los senos venosos, e incluso hormonal. Y auxiliar porque nos permite dentro de este sistema pues infundir medicamentos, tratamiento, o también nos permite diagnosticar mediante el análisis de este. ¿Sí? Su producción, ventrículos. Y hay una clase especial para esta parte de líquido cefalorraquídeo. Nos vamos a centrar solamente en dar las generalidades. Tenemos ventrículos laterales, tenemos un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Los 4 ventrículos tienen plexos, y estos plexos, llamados plexos coroideos, son los que generan el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo va a llegar al espacio subaracnoideo y se va a reabsorber en las granulaciones aracnoideas, que son invaginaciones que van hacia lo que son los senos venosos, principalmente el seno venoso sagital superior, y pues ese es el ciclo que se da. ¿Sí? Se genera acá, dentro de los plexos, ¿sí? Y llega hacia lo que son las granulaciones aracnoideas para reabsorberse. Su formación, en el 70% está hechos en los plexos coroideos, el 30% como líquido intersticial, y normalmente se produce en el día de 90 a 150 mililitros. Ok, acá hay una corrección. El volumen en este momento de cualquiera de ustedes es de 90 a 150 mililitros, ¿sí? El volumen total de líquido cefalorraquídeo en este momento. La producción en todo el día es de 500 mililitros, pero no hay una relación, doctor. O sea, si producimos más, ¿qué estará pasando? Entonces hay una constante o inconstante cambio. Es bastante dinámico. Hay un recambio de este líquido de aproximadamente de 3.5 a 4 veces. ¿Sí? Entonces, este líquido es bastante cambiante, bastante dinámico. Y me importa esto, ¿por qué? Porque en algún momento de sus vidas, ustedes van a hacer una función primaria. Es un procedimiento médico, no es un procedimiento especializado. O sea que
todos tienen que tener en algún momento la capacidad de hacer este procedimiento, ¿sí? Por la importancia del procedimiento, es que es un procedimiento que lo puede realizar todo. O sea, cuando uno tiene una meningitis o una infección del sistema nervioso central, es tan severa las secuelas en tan poco tiempo que se tiene que dar tratamiento lo antes posible. Y no tenemos el sistema, en ninguna parte del mundo lo hay, un sistema tan capacitado que permite que solamente el especialista pueda realizar este procedimiento. Así que es necesario que todos los médicos sepan hacer el procedimiento. Pero el punto está en esto. ¿Cuántos mililitros de líquido cefalorraquídeo se forma en una hora? 20. Muy bien. En este tiempo. Ahora, si yo como neurólogo o como médico general realizo mi función lumbar y retiro de mi paciente 15 mililitros, ¿qué es en promedio lo que se retira para el análisis? ¿Cuánto tiempo le pido a mi paciente que haga reposo para que recupere esa cantidad? Aproximadamente una hora, ¿verdad? Esa es la explicación fisiopatológica de por qué pedimos a nuestros pacientes que después de un procedimiento haga reposo en ese tiempo, para que recupere la cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque habíamos indicado que el líquido cefalorraquídeo que tiene una función mecánica, ¿verdad? Si el paciente con menos líquido empieza a caminar, empieza a moverse, ¿qué va a pasar con ese líquido? Va a generar una distensión de las meninges. Las meninges están inervadas por el quinto par. El quinto par es nociceptivo. Esta nocicepción genera dolor. Principal complicación de la función lumbar, dolor. Entonces, ahí está la razón de por qué debe hacer reposo en el paciente. ¿Bien? Si sabes fisiología, sabes el resto. Bien. Ahora, pasemos al siguiente punto. Los lóbulos y sus principales funciones. Ya. Comencemos por la parte más sencilla. Tenemos dos surcos principales. Un surco que separa el lóbulo frontal del parietal. ¿Cómo se llama? Central. Acá. Alternativo, rolando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el rolando o central divide el lóbulo frontal del parietal. Si nosotros vemos esta zona, esta viene a ser la circunvolución precentral, ¿verdad? Esa viene a ser el área motora primaria. O sea que nosotros nos movemos gracias a ¿qué? Al lóbulo frontal. Ahí se encuentra nuestra área motora primaria. Si yo levanto mi brazo, es porque mi área motora está funcionando. ¿De qué lado? Del lado izquierdo. Perfecto. Contralateral, ¿verdad? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, estamos viendo que nuestro lóbulo frontal, en el caso mío, sí está funcionando. La circunvolución postcentral es el área motora sensitiva primaria. Entonces, yo siento dolor, es porque esta área está funcionando. ¿Sí? Entonces, las sensaciones, ¿dónde las percibimos? En el lóbulo parietal. Ok, entonces, el área motora en la región frontal, el área sensorial en el área parietal. Pero tenemos otras funciones asociadas a lo que es el lóbulo tanto frontal como el parietal. Por ejemplo, en el lóbulo frontal vamos a ver los movimientos oculares, que no está dado por el área precentral, o perdón, por la circunvolución precentral. ¿Sí? También permite la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad, el humor. Toda esta zona o todas estas características, si se dan cuenta, es lo que nos hace ser como personas, es lo que nos hace diferenciar, ¿verdad? Y es la última parte en desarrollarse. ¿Se han dado cuenta que los bebés son medio suicidas?
¿Sí? ¿Verdad? No miden la magnitud de probablemente el peligro. ¿Sí? Ok. ¿Se han dado cuenta que las personas que más se van a contar? ¿Se han dado cuenta que las personas que más pelean son las personas relativamente jóvenes frente a las mayores? Sí, ¿verdad? Ok. Hablando de hombres, ¿eh? Porque verbalmente puede ser que cualquiera. El cerebro, y en específico esta área, no termina de desarrollarse sino hasta los 32, 33 años de edad. ¿Sí? Entonces, es por ese motivo y es por esa explicación que muchas veces los jóvenes adolescentes pueden llegar a ser impetuosos y no medir el riesgo gracias a este proceso de desarrollo que todavía no se ha completado. ¿Bien? Muy bien. No justifiquen sus acciones, por favor. Con respecto al lóbulo parietal, nos permite la atención, la conciencia corporal y la sensación y percepción. Importantísimo la conciencia corporal. Los pacientes que tienen una lesión del lóbulo parietal del lado derecho tienen una condición que se llama anosognosia. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que hemos tenido un infarto cerebral del hemisferio derecho, ¿sí? ¿Qué lado no voy a mover? Izquierdo, muy bien. Tengo mi lejía. No muevo. Ok. Y me atiende el doctor y me pregunta, ¿cómo se siente? Y yo le digo, no siento bien, no sé por qué me entra ahí. O sea, el paciente no mueve la mitad de su cuerpo y dice que se siente bien y que quiere irse a su casa. Raro, ¿no? Ok. Entonces, es porque no tiene una conciencia de la parte afectada. Ha habido una alteración entre lo que es la diferenciación entre el lado derecho y el lado izquierdo, y pues, por ende, indica que no tiene ninguna condición nueva. No se conoce. ¿Sí? Podemos determinarlo sabiendo esta parte. Disculpe, o sea, aunque digamos está frente a un espejo, aunque vean que su lado derecho no se mueve, no sabe cuál es el derecho y si es izquierdo. O sea, pero sí ven que algo no se mueve. No lo reconocen como tal. Sí pueden verlo tal vez, pero es difícil saberlo porque no lo reconocen. Si es que tiene conciencia más adelante de que un lado y del otro lado está, o sea, si recupera por ahí, decir, tal vez sí digan, sí, estaba mal. Pero muchas veces las lesiones cerebrales son constantes, son secuelares. Entonces, más adelante podemos reconocerlo. Si hay una recuperación, sí, por una neuroplasia o por una remodelación. Y así, tal vez sí. Normalmente no he visto. Ok, el lóbulo occipital, área de la visión, percepción. Tenemos al lóbulo temporal, un lóbulo bastante desconocido, tiene muchas funciones de asociación, pero que todavía no se llegan a determinar por completo. Lo que sí se sabe es que la memoria y el lenguaje están pues en el lóbulo temporal, ¿sí? Importante con el lenguaje, no es único del lóbulo temporal. Si nosotros podemos apreciar acá, ¿qué tenemos acá? El área de Broca, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra el área de Broca? El lóbulo frontal, muy bien. Y el área de Wernicke, la percepción del lenguaje, ¿dónde se encuentra? El lóbulo temporal. ¿Necesitamos ambos para el lenguaje? Efectivamente, necesitamos ambos para el lenguaje. Comprensión del lenguaje, expresión del lenguaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces, muchas veces la alteración que tenemos del lenguaje, ¿cómo se llama? ¿Sabe? Muy bien, doctora, afasia, perfecto. Entonces,
denominamos a las afasias como afasias de Wernicke o afasias de Broca, ¿verdad? O afasias sensoriales y afasias motoras. Porque al expresar estoy haciendo uso de la musculatura para poder articular alguna palabra, ¿sí? Y el área de Wernicke permite que mediante el sonido que ustedes hacen, pues yo pueda percibirlos con el área auditiva primaria, y esta área auditiva primaria va a ser asociación con lo que es la parte del lenguaje sensorial para yo darle un significado a ese sonido. Entonces, yo con el área de Wernicke percibo el lenguaje, interpreto el lenguaje y doy una expresión de la misma con el área de Broca. Afasia de Wernicke, afasia sensorial o afasia temporal, sinónimos, ¿sí? Afasia de Broca, afasia frontal o afasia motora, sinónimos, ¿sí? La conexión que existe entre este y este está dado por unos haces muy conocidos que se llaman haces adecuados. ¿Bien? ¿Ok? Y el tronco cerebral, tal vez la estructura más importante de todo lo que he hablado, porque gracias a este nosotros respiramos, tenemos el ritmo cardíaco y nos despertamos, tenemos una conciencia. Gracias al retículo, al sistema reticular ascendente, ¿sí? Al sistema reticular ascendente. Muy bien. Con el cerebelo, ok, el cerebelo está dividido en lóbulos. Bien, tenemos un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. Esta división que ustedes ven es una de las últimas divisiones de acuerdo a las funciones que realiza cada zona, ¿sí? Vamos a ir desglosando, no se preocupen, hay un montón de conocimientos más que esto, no piensen que es solamente esto. Y vamos a tener la primera, que es el lóbulo anterior, que las conexiones de este cerebelo se van a ir hacia el cerebro, por eso se llama también el lóbulo cerebro-cerebeloso, ¿sí? Y que tiene como cerebro-cerebeloso, ¿sí? Cerebro-cerebeloso. Y tiene como función la planeación, inicio y regulación del movimiento. Vamos acá a la parte más grande, al espinocerebelo. Entonces, ¿hacia dónde irán las conexiones? Hacia la médula, facilito, ¿verdad? Entonces, se encarga de qué? Del tono muscular, los movimientos axiales, extremidades al caminar. Y el flóculo nodular, ¿hacia dónde va? ¿O vestíbulo cerebeloso? ¿Hacia el vestíbulo? No, hacia los núcleos vestibulares. ¿Sí? ¿Qué son los núcleos vestibulares? Son propios de la audición, octavo par. ¿Bien? Entonces, estos núcleos vestibulares van a permitir el equilibrio, si lo han visto en anatomía, ¿sí lo han visto en anatomía? ¿Pares craneales o no? Sí. Bacán. ¿Sí han visto algo entonces? Entonces, con respecto a lo que es los pares craneales, el octavo par se encargaba de dos cosas: escuchar y equilibrio, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos eso. La asociación de esto, de lo que es el cerebelo con estos núcleos vestibulares, pues permiten el control del equilibrio y el movimiento ocular. Entonces, hay un movimiento anormal de los ojos. Hay un movimiento anormal de los ojos que será cuando tenemos una lesión cerebelosa. ¿Alguien sabe cómo se llama? No es diplopia. La diplopia es interacción doble, pero no es propio de esta zona. ¿Sí? Bueno, el ojo está así. ¿Cómo se llama? Acá, no, la punta de la lengua. Comienza con N, de nystagmus. Muy bien. El nystagmus es propio de cuando uno tiene una lesión cerebelosa. Gracias a esto, movimientos oculares. Ahora, la coordinación de movimientos. Yo estoy caminando y si ven cómo es la marcha, es como yo camino. Unos pueden caminar más bonito, otros menos.
¿sí? Pero normalmente tiene una estructura esta marcha, ¿sí? Ahora, si yo amplío la base de mi marcha, ¿sí? Pongo mis manos hacia adelante, estoy generando ampliación de la base de sustentación. Estoy poniendo mis manos en guardia por si me caigo. Una marcha atáxica, ¿sí? Producto de alteración del equilibrio, ¿sí? Dependiendo del lóbulo, si yo me daño el lado derecho o el lado izquierdo, podría tener una pulsión. ¿Qué es una pulsión? Estoy caminando y lo que hago es esto. Me voy a este lado. Otra vez me ponen y me dicen, camina en línea. Y otra vez me voy hacia el lado izquierdo. Ah, ok, entonces este paciente tiene una pulsión hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Porque me voy hacia el lado izquierdo. Lo bonito de neurología es que tiene tanto valor la semiología y el conocimiento que nos permite una localización y una lateralización. Para yo encontrar en este paciente una marcha táxica, nistagmus y una pulsión hacia el lado izquierdo, determino que su lesión está en el cerebelo, específicamente en el lóbulo cerebeloso del lado izquierdo, específicamente en el nódulo con lesión del... ¿Dónde? Lesión del lóbulo nodular. Muy bien, ya dieron una ubicación, una localización, una lateralización y probablemente el diagnóstico de acuerdo a la evolución del caso. ¿Necesitaron una tomografía, una resonancia? No, doctor. Mucho se piensa que en neurología todo se diagnostica con resonancia o con tomografía y es todo lo contrario. ¿Sí? Bien. Y finalmente, el tronco encefálico compuesta de la parte más superior, mesencéfalo, la parte más prominente, puente o protuberancia, y la parte inferior, bulbo raquídeo. Muy bien, perfecto. La médula. Uy, qué miedo. Es muy sencillo, muy fácil en realidad. ¿Sí? En la médula tenemos una sustancia gris y una sustancia blanca, al igual que el cerebro. ¿Sí? La sustancia gris es la parte central en forma de H y la sustancia blanca periférica a esto. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos en la sustancia blanca axones. Los axones llevan información. Pero ¿quién genera la información? Los somas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿dónde tenemos los somas? Acá, en la sustancia gris. ¿Bien? Normalmente los somas a nivel de lo que es la médula son puntos de conexión. Podemos tener 2, 3 puntos de conexión para una sola acción. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una acción motora, nuestra primera neurona, ¿dónde se ubica? En la corteza motora. En la corteza motora tenemos a nuestro soma. Este soma va a generar un axón. Este axón va a llegar a mi médula, específicamente al plexo cervical. Bueno, a nivel del plexo cervical, vamos a hablar de C5. ¿Sí? A nivel de C5, esta primera neurona va a llegar con su axón hasta acá, hasta el asta anterior. En el asta anterior hay una segunda neurona que va a llevar la información hasta la punta de mi dedo, que va a decir esto. ¿Sí? Entonces, hemos usado ¿cuántas neuronas para el movimiento? 2. Perfecto. Ahora vamos a ver la otra forma. Muy bien. Estoy con mi mano en el fuego. Me quemé. Sensación termoalgésica, ¿verdad? Termoalgésica. Calor. Me quemó, me dolió. Y esta sensación dolorosa va a venir por la mano, por fibras sensitivas. ¿Hacia dónde? Hasta posterior. Muy bien. Pero no hace conexión en el asta posterior como en la parte sensitiva, sino que el ganglio de lo que viene a ser la raíz sensitiva está por fuera y la conexión se hace fuera.
Entonces, la primera neurona llega hasta el ganglio sensitivo y la segunda neurona es la que recién pasa por acá, pero ya estamos hablando de su axón, ¿sí? Este axón va a pasar hacia el lado contralateral y va a subir por un tracto, ¿sí? Y en este caso, ¿cómo se llama el tracto? El tracto espino talámico lateral. Muy bien. Entonces, el tracto espino talámico lateral es la que va a llevar la segunda neurona. Y su nombre lo dice, tracto espino. Ya subió por la espina. ¿Hacia dónde tiene que llegar? Al tálamo. Tracto espino talámico. Llega al tálamo, hace una conexión y la tercera neurona va del tálamo a corteza sensitiva a nivel parietal. ¿Cuántas neuronas usamos para las sensaciones? 3. Entonces, es la diferencia y como les decía, finalmente estas zonas son de conexiones a nivel medular. ¿Bien? La parte de la circulación lo vamos a ver después. Pares craneales, más que esto que lo vamos a desarrollar muy bien más adelante, quiero que se graben esto. A nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿qué pares o qué núcleos de los pares craneales tenemos? Muy bien, no nos desorientemos. Pares craneales, son 12, ¿verdad? Sí. Ok, acá. Par 1 y par 2, ¿cuáles son? 1, olfatorio. ¿Y el segundo? Óptico. Muy bien. ¿Acá dónde nos ubicamos? Este es el bulbo olfatorio, ¿verdad? Acá. Este es el bulbo olfatorio. ¿Y esta? El nervio óptico. Este vendría a ser el quiasma, ¿verdad? Muy bien. Importante, dato guachito. Pastillita de saber cómo quieran decir. Tanto el 1 como el 2 son tractos directos del sistema nervioso central. Así que si uno encuentra una lesión a nivel de estos dos pares craneales, está obligado a estudiar el sistema nervioso central. Habíamos indicado que los nervios craneales son parte del sistema nervioso periférico, ¿verdad? Muy bien. Pero, si nosotros tenemos una lesión del par 1 o el par 2, que son tractos directos, pues es muy probable que la lesión no sea a nivel del nervio periférico, sino a nivel del sistema nervioso central. Es lo que pasa con los pacientes con esclerosis múltiple. Es una enfermedad autoinmune propia de jóvenes, sobre todo mujercitas jóvenes, que tienen focalización, o sea, que tienen déficit motores, que van y vienen. La forma o la variante más frecuente, recurrente, remitente. Entonces, hay zonas de inflamación cerebral, ¿sí? Y una zona de afección muy frecuente de esta enfermedad es el nervio óptico. La paciente puede venir como primera señal de su enfermedad con una disminución aguda de la visión, ¿sí? Entonces, si es que la paciente viene con una neuritis, una inflamación del nervio óptico, también nos obliga a hacer una resonancia magnética cerebral y cervical para determinar si no hay más inflamación a nivel del cerebro o a nivel de la mente. ¿Bien? Igual el bulbo olfatorio. Si yo tengo alguna alteración en la percepción de los olores y los olores, hay una que se llama cacosmia, por ejemplo, que pues uno tiene una sensación o percibe pues como si fuera fétido, putrefacto o alguna sensación que no lo es, pues, y esa a su vez es unilateral, me obliga a determinar si no hay una lesión tumoral a nivel de base del cerebro. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, con ello, ¿qué quiero decirles? Que estos dos pares craneales son extensiones directas del sistema nervioso central y obligan a hacer estudios de estas, a diferencia de estas otras que se encuentran en el tronco cerebral. Ahora, las que nos quedan van a estar distribuidas acá, en el tronco, con núcleos, lógicamente, en el tronco. Y es objeto de pregunta y también de conocimiento que deben
llevarse a casa, ¿dónde están ubicados los núcleos? ¿Dónde están? Fácil, doctor. Tenemos 2 a nivel del mesencéfalo y tenemos 4 y 4. Y van en el mismo orden. Entonces, 3 y 4 a nivel del mesencéfalo. 5, 6, 7 y 8 a nivel de protuberancia. 9, 10, 11 y 12 a nivel de bulbo. ¿Okay? Ya saben dónde es el origen real y los núcleos del tronco encefálico, ¿verdad? Nada difícil. ¿Cuánto? Ok. ¿A mí quieres usar esto? Ya, vamos a ver. Función principal de cada parte craneal, ¿sí? Esto lo vamos a ver mejor más adelante, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Núcleo olfatorio es netamente sensitivo, olfacción. Núcleo o el nervio óptico, netamente sensitivo, visión. El tercer par. Movimientos oculares, ¿verdad? Perfecto. Se llama oculomotor o oculomotor común. Tiene casi la mayoría de los movimientos oculares, porque lleva la mayoría de los nervios de los músculos oculares. ¿Cuáles son los movimientos que nos permiten hacer el óculo? Imaginemos que este es mi nariz y estamos hablando de este ojo, lado derecho. ¿Qué hace? Aducción. Muy bien. Aducción, sí, doctor, está bien, por el recto interno. ¿Qué más? ¿Cómo se llama hacia arriba? Subreversión. Muy bien. Subreversión, hacia arriba. ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo también, perfecto. Hacia el ¿Qué medio más? no creo. ¿Hacia el medio? No, hacia el medio no. ¿Hacia el medio no? No, hacia el medio. A todos lados menos al medio. Muy bien. ¿Sí? No me acuerdo. Vamos. No me acuerdo bien. Ya falló el doctor, por eso estoy pidiendo la ayuda de otra persona. Oblicuos, bien doctora. Ok. Hablemos con propiedad. Oblicuos. Tenemos entonces 2 oblicuos. Un oblicuo mayor, un oblicuo menor, recto lateral, recto medial, recto superior, recto inferior. Bacán. Tenemos 6 músculos que van a permitir el movimiento ocular, ¿verdad? Muy bien. El tercer par se encarga de la mayoría de ellos. ¿Cuáles son? Entonces es más fácil saber cuáles no hace mi ojo porque el resto es más sencillo así. Entonces, vamos a hablar del troclear, que es el cuarto par, y vamos a hablar del sexto, que es los otros pares craneales que se encargan del movimiento de los ojos. Entonces, si hablamos de los movimientos de los ojos, vamos a hablar de qué pares craneales. Tercero, cuarto y sexto par, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Qué hace el sexto par? Al recto lateral. Entonces, ¿qué hace el sexto par? Hace de este ojo del lado derecho esto. ¿Sí? Entonces está buena. Bien, entonces es la que nos permite ver de forma lateral. Si mi nariz es la parte media, lateral fuera de mi nariz, ¿vale? Ok. Ahora, el cuarto par, oblicuo superior. Entonces, los oblicuos nos permiten una visión diagonal, ¿sí? Entonces, este par permite la visión hacia abajo. Cuando tenemos un parálisis de este par, pues lamentablemente no podemos ver hacia abajo, no puedo ver hacia abajo. Y lo que hace mi cabeza como compensación es esto. ¿Verdad? Porque no puedo ver hacia abajo, entonces tengo que ver así. ¿Qué hago? Bajo mi cabeza y camino por mi patético. Bloquear o patético. O la mirada del patético. Eso es lo que genera el cuarto par. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el tercer par, el resto de movimientos. Absolutamente todos. ¿Sí? Ok. Vamos con el quinto par. El quinto par, el trigémino, es casi netamente sensitivo, pero el tercer, o la tercera rama, que es la mandíbula, sí tiene una composición motora, músculos masticatorios. Séptimo par,
movimientos faciales. Octavo par, audición y equilibrio. Noveno par, noveno y décimo par están bastante unidos. Ambos permiten la deglución de alimentos. Onceavo par, netamente motor, elevación de hombros. Y el doceavo par, movimiento de la lengua. ¿Sí? ¿Ok? Con eso casi terminamos. Lo que vimos y lo que acabamos de determinar, tenemos dos neuronas para el movimiento. De acuerdo a ello, yo voy a determinar cuál es mi motoneurona superior y mi motoneurona inferior. O primera neurona o segunda neurona. Ok. Y de acuerdo a eso yo puedo determinar los signos y síntomas semiológicos de una paciente o de un paciente para determinar si la lesión se encuentra en el sistema nervioso o en el sistema nervioso periférico. ¿Bien? Lesiones en el sistema nervioso central, o sea, en la médula o en el cerebro, van a dar signos de primera motoneurona. Mientras que lesiones a nivel de raíces nerviosas, plexos y o nervios periféricos, síndrome de segunda motoneurona. ¿Diferencia? Bastante. ¿Qué tal? Perdón un momentito, quiero hablar con usted. Ok. Esperamos a que esto. No, muy bien.